tema de la seguridad obviamente tiene múltiples aristas, pero hay una que es muy importante. Sabemos que la mayor causa que tenemos acá de inseguridad tiene que ver con el narcotráfico. Eso es algo federal, así que el ministro de Seguridad no puede estar ajeno a eso. Y cuando, digamos, yo como siempre estoy con los números, viste que soy contador, entonces uno que va a ver, bueno, si vos le estás dando prioridad a algo, supongo que hay fondos para eso. Hay un trabajo de la Fundación Apertura, nos basamos en eso y aparte lo verificamos entrando a los datos abiertos que hay del presupuesto, que lo carga el propio ministerio. La provincia que menos recibe per cápita, o sea, por habitante de todo el país, ¿cuál es? Santa Fe. O sea, ya ahí te muestran las prioridades que tienen. Somos los que tenemos los peores números, no solo en muertos, sino también en asistencia del Ministerio de Seguridad. Eso ya nos está diciendo algo. Te debo decir, para dar información completa, que en la comisión que tuvimos, que vino el ministro al Congreso, yo se lo pregunté y me dijo que me iba a mandar un dossier, que no era así, que a Rosario iba mucho más, y lo estoy esperando. Sí, pero además en persona, porque cuando yo estaba ahí, que la verdad también hay que reconocer que respondió, que estuvo, pero yo veía que no había respuestas y yo me pongo en el lugar del que es víctima de la inseguridad, le matan a alguien cercano y todo, y ve todo un grupo de diputados, el ministro ahí, todos hablando, tratándose medio mal, contestando, y me generaba como una angustia, porque uno vuelve a Rosario, ¿y qué le dice al vecino que se le acerca? A ver, ¿qué solución encontraste? Nada. Entonces yo lo que le decía era que más que hablar como diputada, yo quise hablar como rosarina y plantearle la angustia que nos genera y que nos tiene que cuidar. Es la obligación primera del Estado. ¿Viste ese Estado te cuida? El Estado no te cuida si te pueden matar en la calle. Entonces, el Estado no está cumpliendo la función principal. Existe el Estado porque en la antigüedad se empezó a delegar el uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza al Estado. Fue la primera función que tuvo y está fallando. También a nivel provincial. Que lo dijimos desde el principio, porque cuando se trató el presupuesto nunca hubo un plan. Cuando se planteaba que la inflación iba a ser del 60%, queríamos que nos explique cómo y nunca lo hizo. Y lo que te está mostrando es que hay una cantidad de medidas que son tomadas para ir tirando. Voy pasando un pasito más, pero fíjate las contradicciones. En enero, recomprar deuda. El Estado salía a comprar su propia deuda a 30. Ahora es vender deuda. Y encima, el martes, hizo una venta, nunca se vendió tanto, 381 millones, que hizo que baje el valor de los bonos. Bajar el valor de los bonos, que son, digamos, soberanos, lo que hace es, primero afecta el riesgo país, afecta a todo, pero además, ¿quién compra a 300 y vende a 200? O sea, es como, digamos, totalmente contradictorio, porque las medidas son contradictorias para tratar un día de bajar el dólar, otro día a ver qué hago con la tasa, otro día quiero que suba el precio de los bonos, hago contabilidad creativa, hago el dólar soja para que cuando venga la FIP haya reservas. O sea, pero nada es solución de fondo. Nada, lo que están haciendo es patear para adelante y dejar una bomba difícil de desarmar. Y en el medio estamos todos nosotros. Mira, es cierto que ya la credibilidad está muy deteriorada, ¿no? Entonces hacer un plan que genere confianza es difícil, pero entonces un poco de responsabilidad. No podés estar rompiendo contratos constantemente, como te digo. El dólar soja hizo que se generen problemas, y en la provincia de Santa Fe los vemos, entre propietarios y arrendatarios. Generó hasta falta de credibilidad en los valores que en la bolsa. O sea, esto de los bonos también afecta el mercado. O sea, por lo menos sé prudente. Bajá el gasto. Deja de tomar gente. Ahora yo presenté un pedido de informe porque el año pasado se publicó el decreto por el cual nos iba a tomar más gente. Había unas excepciones. Unas de esas eran unas unidades transitorias que son solo por 2 años para realizar determinado trabajo. Y la realidad es que no hace más que generar ahora estas unidades ejecutoras transitorias con cargos que cobran como secretario.
que no se publica, porque sabemos que en junio del año pasado ese rango, digamos, era más o menos entre 600 y 700 mil pesos, pero ahora no está publicado cuánto es. Y los que han estado, digamos, se están nombrando, ya hubo unidades que ya se prorrogaron. Entonces, nos dicen que no van a tomar más gente y lo siguen haciendo. Entonces, un poco de responsabilidad, por lo menos, para no dejarle una carga tan pesada al que venga después. Bueno, no solo los pasajes, ¿no? Es todo. A ver, esto que se hizo, que yo creo que fue positivo, que siempre se puede mejorar, pero que se hizo durante el gobierno de Cambiemos, que fue esta revolución de los aviones, abrir nuevo el aeroparque, por ejemplo, de Palomar, pero además tratar de que se hiciera accesible a la gente poder viajar en avión. Hubo muchísima gente que viajó por primera vez. ¿Qué pasó? Obviamente, pandemia mediante, ¿no? Nadie lo va a negar, en todo el mundo se afectó. Pero luego, lo único que se hace es expulsar a líneas aéreas, perjudicar a la low cost en todo lo que se pueda. ¿Sabés lo que hicieron? Querían poner precios mínimos. O sea, no podés vender por debajo. ¿Por qué no van a poder vender por debajo de eso? Todo para blindar aerolíneas, pero sin dar mejor servicio. Que a esto se ha dicho, ha tenido también un aumento de empleados importante en lo que se publica, que dicen que no iban a aumentar los empleados. Pero encima, una tasa más de seguridad. Todos deben saber, porque si se fijan, cuando pagan un pasaje aéreo, a veces es mucho menos lo que pagan de transporte y de toda la cantidad de impuestos y tasas que ya tienen los viajes, tanto cabotaje, o sea, dentro del país, como hacia el exterior. Agregaron una nueva tasa. Una tasa que yo presenté un proyecto para pedir que se derogue. Se aprobó en el presupuesto por muy pocos votos, con la votación del presupuesto. No podemos seguir cargando los pasajes. No puede ser que alguien tenga, y lo ponen como un triunfo, la cantidad de horas que lleva a ir de Buenos Aires en tren a Mendoza, cuando en avión podés estar en, 2 horas. ¿Es necesario hacer, digamos, a la gente que esté 36 horas arriba de un tren, cuando podés tener un avión que es mucho más rápido, cómodo y eficiente? Esas son las preguntas que uno se hace, ¿no? A veces es relato, vamos a estimular el ferrocarril, vamos a estimular que viaje el que no pueda, vamos a estimular a hacer que un país tan extenso tenga contacto, que no quede alguien que vive en el sur y nunca pueda conocer las maravillas que tenemos en nuestro país. Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, yo empecé a trabajar en política siendo fiscal, o sea, yo quería que las elecciones sean transparentes y empecé trabajando en eso. Y luego me fui involucrando, conocí gente, pero digo, para mí me parece fundamental el derecho al voto, ¿no? La democracia que costó tanto conseguir y que cada vez que alguien va a votar está haciendo honor al sacrificio que tuvo nuestro país para llegar a ese momento. Entonces, me parece fundamental que no llegue alguien a votar, a cumplir con esto, que es, la verdad que tenemos que darnos cuenta del valor que tiene, y que no figure en el padrón. Y no podés protestar si lo haces si te pasa en ese momento. O que te mudaste y no figures y te quedes sin el derecho a votar porque vivías más lejos. Bueno, puede haber distintos motivos que por algo estés mal en el padrón. Hay una instancia que mucha gente no sabe. Hasta el 2 de mayo uno puede chequear en la página del Tribunal Electoral. Yo lo subí en un reel en mis redes, pero si no, entran a la página del Tribunal Electoral de Santa Fe y ahí uno puede ver si sus datos son correctos. Puede ver si figura y tiene tiempo, y hay un formulario de reclamos, que está todo explicado ahí en el reel, para poder reclamar si algo no está. También la fiscalización es fundamental. Me tocó estar a cargo con otros, ¿no? Pero coordinar la fiscalización en la provincia de Santa Fe en las elecciones anteriores. Creo que a veces nosotros sentimos que ¿para qué me voy a meter en política si yo hago las cosas bien, trabajo, tengo mi familia y a duras penas llego a mi casa y me pongo a traer con una familia o con amigos en algún momento y no tenemos tiempo? Pero este país es un país que necesita que nos involucremos y es fundamental ir a votar, aunque no nos gusten los que estén, es fundamental hacerlo y es fundamental también fiscalizar, porque lo más importante es que
una vez que yo hice el esfuerzo, fui a votar, puse mi voto, que ese voto llegue a destino y no que en el camino quede o no sea contabilizado. Creo que es parte del juego de la democracia y a veces ya lo damos por hecho y nos olvidamos que no fue fácil llegar a esto.